Página 301. Obstetricia de Schwartz. Capítulo 9. Enfermedades maternas inducidas por el embarazo o que lo complican. Estados hipertensivos del embarazo. La hipertensión arterial durante la gestación es una de las principales causas de mortalidad y morbilidad materna y produce además restricción del crecimiento fetal y prematurez, entre otras complicaciones perinatales. Este concepto es válido tanto para los países industrializados como para aquellos en desarrollo. Su frecuencia en algunas regiones del mundo puede alcanzar hasta un 35%. La hipertensión puede presentarse sola o asociada con edema y proteinuria. La presencia de edema como signo patológico es un hecho controvertido, ya que hay muchas embarazadas que lo presentan sin patología asociada. Sin embargo, es detectado en los casos más severos y prácticamente está siempre presente en la preeclampsia severa y en la eclampsia. La proteinuria es un indicador de severidad del cuadro en forma inequívoca, es de aparición tardía y a mayor tensión arterial diastólica mayor es la probabilidad de que la proteinuria sea significativa. De cualquier modo, la preeclampsia, es decir, el síndrome hipertensión más proteinuria, puro o sobreimpuesto a hipertensión previa, es lo que realmente aumenta el riesgo de morbimortalidad materna y perinatal. Fisiopatología. La tensión arterial elevada es la resultante de la suma de fenómenos previos multisistémicos. Numerosas evidencias clínicas y experimentales apoyan la teoría de que la reducción de la perfusión trofoblástica, o sea, la isquemia tisular, sería el hecho desencadenante de la hipertensión gestacional. Figura 9.1. En la figura 9.1 tenemos la fisiopatología de los trastornos hipertensivos del embarazo. La reducción de la perfusión útero-placentaria está dada por enfermedades vasculares maternas, falla de la placentación, por factores genéticos inmunológicos o inflamatorios, excesivo trofoblasto. Y esta reducción de la perfusión útero-placentaria va a producir activación endotelial, produciendo vasoespasmo, escape capilar y activación de la coagulación. El vasoespasmo produce hipertensión, isquemia hepática, oliguria, abruptio placentae, convulsiones. Y esto nos lleva a tener agentes vasoactivos, óxido nítrico, endotelinas, prostaglandinas, que nos van a llevar a la reducción de la perfusión uteroplacentaria con activación endotelial nuevamente. Esta activación endotelial, que produce escape capilar, conlleva edema, hemoconcentración, proteinuria. Y también la activación endotelial produce activación de la coagulación con trombocitopenia. Y esto a su vez produce agentes nocivos, citoquinas, lípidos, peroxidasas, con reducción de la perfusión uteroplacentaria que nuevamente nos lleva a activación endotelial. En los embarazos normales se observa una vasodilatación de las arterias espiraladas de hasta 4 veces su calibre, lo cual disminuye la resistencia periférica y favorece la perfusión del espacio intervelloso. Responsable de este fenómeno es la invasión trofoblástica que finaliza en la semana 20 a 21 de gestación y que digiere la capa músculo-elástica vascular evitando la acción de los agentes vasopresores. En la preeclampsia, la segunda onda de migración trofoblástica no se produce y debido a esto persiste la capa musculoesquelética, disminuyendo el calibre de los vasos y dando lugar a la aparición de placas ateromatosas por enlentecimiento del flujo circulatorio. Esta parálisis de la migración trofoblástica podría estar mediada por el sistema inmune materno. Las embarazadas con preeclampsia desarrollarían un aumento de la sensibilidad vascular a la angiotensina 2. Estas pacientes pierden el equilibrio que existe entre la prostaciclina, vasodilatador, y el tromboxano, el más potente vasoconstrictor del organismo, a favor de este último, produciéndose el aumento de TA y la activación de la cascada de la coagulación.
La hipertensión gestacional es una verdadera enfermedad endotelial y dentro de las múltiples funciones que le competen al endotelio está la secreción de sustancias tales como la prostaglandina, la endotelina, el óxido nítrico y la proteína C. Cuando alguna noxa causa daño endotelial, la producción de anticoagulantes y vasodilatadores disminuye. La alteración de las uniones intercelulares y de los mecanismos de transporte de agua y proteínas provocan la extravasación de esos elementos al espacio extracelular. Existen evidencias de que los niveles de endotelina 1 se encuentran elevados. En los pacientes o en las pacientes preeclámpticas respecto de las embarazadas normales, se ha comprobado que los factores vasodilatadores y antiagregantes más importantes, la prostaciclina y el óxido nítrico, se hallan francamente disminuidos. En conclusión, hay una expansión inapropiada del volumen plasmático con una sensibilidad aumentada a la angiotensina 2, una ruptura del equilibrio prostaciclina-tromboxano, una activación extemporánea de los mecanismos de coagulación con una resultante final, la disminución de la perfusión multiorgánica. El posible mecanismo de acción de la hipertensión inducida por el embarazo sería una invasión trofoblástica anormal, con la consecuente disminución en el flujo útero-placentario, isquemia placentaria, liberación placentaria de citoquinas, disfunción endotelial con aumento de endotelina 1 y tromboxano A2, sustancias vasoconstrictoras, disminución de prostaciclina y óxido nítrico, potentes vasodilatadores y aumento de la sensibilidad vascular a la angiotensina 2. Clasificación. El primer inconveniente para plantear una clasificación adecuada y con consenso surge del desconocimiento de la etiología de la hipertensión durante el embarazo. La clasificación propuesta por el National Institute of Health y el Working Group on High Blood Pressure in Pregnancy agrega el término hipertensión gestacional para las pacientes que presentan hipertensión sin proteinuria. Reserva el término hipertensión inducida o transitoria para un diagnóstico postparto. Hipertensión gestacional, hipertensión transitoria o inducida del embarazo. Es la hipertensión diagnosticada por primera vez durante la gestación después de las 20 semanas, sin proteinuria. Las cifras de tensión arterial retornan a la normalidad antes de las 12 semanas postparto, con lo que se confirma el diagnóstico. Preeclampsia es un desorden multisistémico en el que la hipertensión diagnosticada después de las 20 semanas del embarazo se acompaña de proteinuria. Ambas desaparecen en el posparto. La preeclampsia es un síndrome específico del embarazo y se debe a la reducción de la perfusión a los diferentes órganos, secundariamente al vasoespasmo y a la activación endotelial. Cuando más severa es la hipertensión y la proteinuria, más certero es el diagnóstico de preeclampsia. Igualmente, los resultados anormales de las pruebas de laboratorio de las funciones hepática y renal confirman el diagnóstico junto con la persistencia de cefaleas, alteraciones visuales y dolor epigástrico. Estos últimos son signos premonitores de eclampsia. La persistencia de proteinuria de 2 cruces o mayor o la excreción de 2 gramos o más en orina de 24 horas indica un cuadro de preeclampsia severa. El dolor epigástrico es el resultado de la necrosis, la isquemia y el edema hepatocelular que comprime la cápsula de Gleason. Una preeclampsia leve puede evolucionar rápidamente hacia una preeclampsia severa y hay que pensar siempre en esta evolución cuando los síntomas y signos mencionados anteriormente no desaparecen. Eclampsia. Se denomina así a la presencia de convulsiones en pacientes preeclámpticas que no pueden ser atribuidas a otra causa. La eclampsia es una emergencia obstétrica con alto riesgo materno y fetal, y es el punto culminante de la enfermedad hipertensiva del embarazo. Las convulsiones suelen ser tónico-clónicas tipo gran mal. Aproximadamente la mitad de los casos de eclampsia aparecen antes del trabajo de parto. Un 25% lo hace durante el trabajo de parto y el resto en el posparto. Puede presentarse hasta 48 horas después del parto y en nulíparas se han descrito convulsiones hasta 10 días posparto. Preeclampsia sobreimpuesta a hipertensión crónica.
Es la aparición de proteinuria sobre un proceso hipertensivo crónico no proteinúrico luego de las 20 semanas de embarazo y que desaparece después del parto. La hipertensión crónica predispone a la aparición de preeclampsia sobreagregada. Sibay y colaboradores en 1998 encontraron que el 25% de las embarazadas con hipertensión arterial crónica desarrollaron preeclampsia sobreimpuesta. El riesgo de presentar desprendimiento prematuro de placenta normoinserta y de restricción del crecimiento fetal se encuentra aumentado en estas pacientes cuyo pronóstico es peor que con cualquiera de las dos condiciones aisladas. Hipertensión crónica. Es la elevación de la presión arterial diagnosticada antes del embarazo o en la primera consulta prenatal antes de las 20 semanas. Las cifras tensionales permanecen elevadas después de la 12ª semana postparto. Es aceptable basar el diagnóstico de hipertensión crónica con cualquiera de estos eventos. Historia de hipertensión con cifras de 140-90 o más previas al embarazo. Descubrimiento de hipertensión con cifras de 140-90 o mayores antes de la 20ª semana de gestación. Persistencia indefinida después del parto o ambos hechos simultáneos. Factores de riesgo de hipertensión gestacional y preeclampsia. Nuliparidad, adolescencia. Edad mayor de 35 años, embarazo múltiple, obesidad, historia familiar de preeclampsia, eclampsia, preeclampsia en embarazos anteriores, arterias uterinas anormales entre las 18 a 24 semanas por estudio Doppler, diabetes mellitus pregestacional. Presencia de trombofilias, enfermedad renal crónica, enfermedades autoinmunes. Diagnóstico. Cuadros 9.2 y 9.3. Hipertensión. Cuando aparece después de las 20 semanas del embarazo, se trata de una hipertensión gestacional. La cifra de la tensión arterial TA deberá ser para la diastólica de 90 milímetros de mercurio o más y de la sistólica de 140 milímetros de mercurio o más, en dos tomas, con una diferencia de 4 a 6 horas, o un solo registro de una TA diastólica de 110 milímetros de mercurio. Para registrarla puede considerarse la fase 4 de Korolkov, apagamiento del ruido, o la fase 5, su desaparición. Esta última en algunas embarazadas no se registra y en esos casos debe utilizarse la fase 4. La TA se debe tomar en el brazo derecho a la altura del corazón con la paciente sentada. Proteinuria. Cuando a la hipertensión se suma la proteinuria, se está en presencia de una preeclampsia. Se acepta como proteinuria cuando en una muestra de 24 horas hay 300 miligramos o más, o se encuentra una cruz o más en el examen cualitativo realizado con cinta reactiva o con el método del ácido sulfosalicílico. La proteinuria debe aparecer por primera vez durante el embarazo y desaparecer después del parto. La proteinuria es un excelente predictor de la magnitud del daño en el glomérulo renal. Si la disfunción renal se ha producido, aparecerán en la orina grandes cantidades de proteínas y en especial albúmina. Sin embargo, hay que señalar que la lesión glomerular se produce tarde en el curso de una hipertensión gestacional. Por ende, la proteinuria puede ser un signo tardío. De cualquier forma, su búsqueda no puede omitirse porque incide en el pronóstico y en el tratamiento de esta afección. Edema. Su presencia no tiene el significado de la proteinuria debido a que puede existir aún sin patología. No obstante, el incremento ponderal brusco de la embarazada, más cuando se hace sostenido, más de 500 gramos en una semana, debe hacer sospechar de la existencia de edema patológico en ausencia de otro diagnóstico. Otros elementos de diagnóstico. Es importante conocer los valores de TA previos al embarazo y también los anteriores a la semana 20 de gestación. Si la embarazada concurre tardíamente a la consulta después de la semana 20, al desconocerse sus cifras tensionales previas, es difícil diferenciar una hipertensión gestacional de una hipertensión crónica previa. Otras repercusiones. Cuadro 9.1. Cardiovascular.
La hipertensión gestacional inducida por el embarazo suele tener poca o nula repercusión sobre el corazón. Si existe un cuadro severo durante el tercer trimestre, se manifiestan cambios tales como disminución de la precarga, reducción del volumen minuto y aumento de la poscarga. Hay que realizar un examen clínico cardiológico y solicitar un electrocardiograma y, ante la sospecha de patología valvular, un ecocardiograma. Renal. Durante el desarrollo de una enfermedad hipertensiva, el riñón sufre el mayor daño. Hay alteraciones en los flujos de perfusión y en la depuración renal. El signo capital de la preeclampsia, la glomeruloendoteliosis, se evidencia a partir del estudio minucioso de la función renal. Se debe solicitar siempre creatininemia, clearance de creatinina, uricemia, proteinuria en orina de 24 horas y urocultivo. Una biopsia renal postparto aclararía la presencia de patología renal no preeclámptica, pero por ser un método invasivo y agresivo no debe convertirse en examen de rutina hepática. La función hepática se ve alterada en los casos extremos. De todos modos, siempre se solicita un hepatograma, GOAT, GPT y LDH, sobre todo desde la irrupción del síndrome HELP, nombre extraído del acrónimo en inglés. Síndrome HELP. Hemolysis, EL, Elevated Liver Enzymes, LP, Low Platelets. Hemólisis, disfunción hepática, plaquetopenia. Controles hematológicos. Los trastornos de la coagulación son consecuencia más que el origen de este síndrome. La alteración de los factores de coagulación, la trombocitopenia y la hemólisis son las complicaciones más frecuentes. La trombocitopenia es secundaria al daño endotelial. Esta puede acompañarse de aparición en sangre periférica de esquistocitos, esferocitos, reticulocitos y además de hemoglobinuria, configurando el cuadro de hemólisis microangiopática, por lo que se debe realizar siempre un estudio hematológico completo que incluye hematócrito, hemoglobina, recuento plaquetario, coagulograma con fibrinógeno y frotis de sangre periférica. Fondo de ojo. Pueden hallarse estrechamientos vasculares, edema, hemorragias, exudados, fondo algodonoso y puede permitir la diferenciación con una hipertensión arterial crónica. Si la paciente acusa visión borrosa es por ocupación del espacio subretiniano, por exudación de los plexos coroideos. De cualquier forma, los fenómenos mencionados son habitualmente reversibles. Es de fundamental importancia el reconocimiento de dos cuadros severos, la emergencia hipertensiva y la eclampsia. La emergencia es un cuadro que complica la preeclampsia sobreimpuesta y raramente se acompaña de convulsiones. La paciente, a pesar de todo, experimenta síntomas que se asemejan a un pródromo convulsivo, cefalea, visión borrosa, etc. Cuadro 9.2. Cuadro 9.2. Indicadores de severidad de los trastornos hipertensivos del embarazo. Signos y síntomas: presión diastólica leve o moderada de 90 a 110 milímetros de mercurio, severa mayor a 110 milímetros de mercurio. Proteinuria leve o moderada, trazos al 1, severa, persistencia de 2 más o más. Cefaleas. Cuando es leve o moderada es ausente. Trastornos visuales, ausente. Epigastralgia, ausente. Oliguria, ausente. Creatinina sérica, normal. Trombocitopenia, ausente. Elevación TGO y TGP, mínima. Cuando es severa, habíamos dicho que la presión diastólica es mayor a 110 milímetros de mercurio, proteinuria, persistencia de 2 cruces o más, cefaleas, presente, trastornos visuales, presente, epigastralgia, presente, oliguria, presente, creatinina sérica elevada, trombocitopenia presente, elevación de TGO y TGP marcada. Y en el cuadro 9.3 tenemos diagnóstico diferencial. Cuando la hipertensión gestacional tiene una presión arterial
mayor o igual a 140-90 milímetros de mercurio. Momento de aparición mayor a 20 semanas. Proteinuria negativa. Otros signos clínicos negativos. Retorno a normalidad posparto menor a 12 semanas. Laboratorio normal. Preeclampsia leve. Mayor o igual a 140-90 milímetros de mercurio. Momento de aparición mayor a 20 semanas. Proteinuria mayor o igual a 300 miligramos 24 horas o una cruz. Otros signos clínicos negativos. Retorno a normalidad posparto menor a 12 semanas. Laboratorio normal. Preeclampsia mayor o igual a 160-100. Momento de aparición mayor de 20 semanas. Proteinuria 2 gramos en 24 horas o mayor o igual a 2 más. Otros signos clínicos: cefaleas, trastornos visuales, epigastralgia persistente. Retorno a normalidad postparto, menos de 12 semanas. Laboratorio: creatinina sérica mayor a 1,2 miligramos por decilitro, plaquetas menos de 100.000 por milímetro cúbico y o evidencia de anemia hemolítica microangiopática, LDH elevada, TGO y TGP aumentadas. Eclampsia: cuando la presión arterial es de mayor a 140-90 milímetros de mercurio. Momento de aparición en el periparto. Proteinuria, convulsiones repentinas no atribuibles a otra causa. Punto culminante de la preeclampsia. Laboratorio similar a preeclampsia severa, o sea, creatinina sérica mayor a 1,2 miligramos por decilitro, plaquetas menos de 100.000 por milímetro cúbico y o evidencia de anemia hemolítica microangiopática, LDH elevada, TGO y TGP aumentadas. Preeclampsia sobreimpuesta, con una presión arterial mayor o igual a 140/90, momento de aparición mayor a 20 semanas, proteinuria mayor o igual a 300 miligramos en 24 horas o una cruz, retorno a la normalidad postparto, una tensión arterial elevada luego de las 12 semanas. Laboratorio TGO y TGP elevadas, plaquetas menos de 100.000. Hipertensión crónica, presión arterial de 140/90. Momento de aparición antes del embarazo o menos de 20 semanas. Proteinuria es negativa. Otros signos clínicos variable dependiendo del órgano dañado. Retorno a normalidad postparto, tensión arterial elevada luego de las 12 semanas. Laboratorio variable. Tratamiento de la hipertensión durante el embarazo. El desconocimiento de la etiología de la hipertensión gestacional ha hecho que no exista una única terapéutica de esta grave afección y que siga habiendo controversias respecto del modo de tratarla. La realidad es que todos los tratamientos actuales son sintomáticos y controvertidos, no llegan a curar la enfermedad y están encaminados a prevenir o disminuir los riesgos para la madre, el feto y el recién nacido. No necesariamente el lograr un descenso significativo en la tensión arterial materna mejore las condiciones del embarazo. Un ejemplo claro de esto es que el descenso de la tensión arterial en una hipertensión crónica en forma temprana no previene el desarrollo posterior de una preeclampsia sobreimpuesta. Se debe considerar que el aumento de cifras tensionales podría ser una respuesta a la demanda fetoplacentaria de una mejor perfusión. El tratamiento con drogas antihipertensivas en la preeclampsia puede reducir la perfusión placentaria y afectaría el crecimiento fetal normal. Por lo tanto, el tratamiento antihipertensivo se realiza con el fin de proteger a la madre y se trata solo cuando las cifras adquieren un valor tal que pueden provocar un accidente cerebrovascular. Se trata con drogas cuando la tensión arterial es igual.
Se trata con drogas cuando la tensión arterial es igual o mayor a 160/100 milímetros de mercurio, debido a que estas cifras están cerca de los límites en que comienzan los daños en los vasos cerebrales maternos. No se aconseja reducir la tensión arterial diastólica a menos de 80 milímetros de mercurio. Los objetivos del tratamiento para reducir la morbilidad y mortalidad materna y perinatal son: terminar el embarazo con el menor trauma posible para la madre y el feto, evitar la crisis hipertensiva y mantener el embarazo hasta lograr la madurez pulmonar fetal, lograr la completa restauración de la salud materna. La elección del tratamiento depende de la severidad y naturaleza de la hipertensión materna, la edad gestacional y el estado de salud fetal. Manejo y tratamiento de la hipertensión moderada. Control prenatal semanal en la consulta especializada, alto riesgo obstétrico. Disminución de la actividad física en su domicilio no significa reposo absoluto. No se indica restricción dietética. Esta debe ser normosódica y normoproteica. Solo agregar menos sal a las comidas. Instruir a la madre sobre signos de alarma como cefalea, trastornos visuales, etc. Control de la presión arterial en domicilio. Estudios de laboratorio arriba mencionados. Control de la vitalidad fetal. Véase el capítulo 5. Ecografía cada 2 a 3 semanas para evaluar el crecimiento fetal y la cantidad de líquido amniótico. Monitoreo fetal ante parto y Doppler de flujo. No inducir electivamente el parto excepto si hay razones obstétricas, por ejemplo, rotura prolongada de membranas, infección ovular, etc. El tratamiento con drogas antihipertensivas para la preeclampsia leve o moderada es desaconsejado. Un meta-análisis mostró que ninguna terapia antihipertensiva, agentes betabloqueantes, la betalol o bloqueadores de los canales de calcio, mejora los resultados perinatales y algunos pueden afectar adversamente el crecimiento fetal, probablemente por disminuir la presión arterial materna. Manejo y tratamiento de la hipertensión severa. Cuando la TA alcanza los valores de 160/100 milímetros de mercurio o más, o aparece proteinuria, signos clínicos de agravamiento o signos de sufrimiento fetal, se debe internar inmediatamente a la embarazada y comenzar el tratamiento. En la admisión al hospital se debe realizar un examen clínico buscando hallazgos tales como cefaleas, trastornos visuales, epigastralgia y aumento brusco de peso. Solicitar exámenes de laboratorio. Abajo se detallan determinar el peso y la tensión arterial. Cronograma de controles para las pacientes internadas. Al ingreso, ECG y riesgo quirúrgico, fondo de ojo, urocultivo, proteinuria en orina de 24 horas, uricemia, creatininemia, clearance de creatinina, hemograma y recuento de plaquetas, estudio de la coagulación. Ionograma en sangre y orina, ultrasonografía, ecovascular Doppler, diariamente control de la tensión arterial cada 4 horas excepto en la noche. Medición de diuresis. Día por medio. Se pesará a la paciente, se solicitarán monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal, proteinuria en orina de 24 horas, uricemia, hemograma. Semanalmente, creatininemia y uricemia, recuento de plaquetas, estudio de coagulación ecovascular Doppler cada 15 días, ultrasonografía para evaluar biometría fetal y cantidad de líquido amniótico y grado de madurez placentaria. Test para valoración de la madurez pulmonar fetal, si fueran necesarios. Ver el capítulo 5. Medidas generales. Reducir la actividad física, pero no es necesario el reposo absoluto. No restricción de líquidos. Dieta normoproteica, normocalórica, sin restricción de sodio. No es aconsejado indicar sedantes ni tranquilizantes. La terminación del embarazo es la cura de la preeclampsia. El objetivo fundamental es prevenir las convulsiones, la hemorragia intracraneana y otros daños maternos y lograr un niño sano. Si se sospecha o se confirma una amenaza de parto de pretérmino, si las condiciones de la madre y el feto lo permiten, se debe intentar prolongar el embarazo hasta alcanzar la madurez pulmonar fetal.
La inducción de la madurez pulmonar con corticoides administrados a la madre tiene algunas reservas. Parecería que en las hipertensas los corticoides predisponen la mortalidad fetal, por lo que aún se requeriría más experiencia para recomendarlos en la preeclampsia cuando es necesaria la interrupción prematura del embarazo. En un ensayo clínico controlado en el que se administraron corticoides para inducir madurez pulmonar en madres con amenaza de parto prematuro, el subgrupo de madres con preeclampsia mostró un aumento de la mortalidad fetal en el grupo tratado con corticoides. Posteriormente, un metaanálisis sobre 4 ensayos clínicos controlados, incluye el estudio de Liggins mencionado, muestra el resultado adverso sobre la mortalidad fetal en el grupo con corticoides. De los 4 estudios considerados en este metaanálisis, en 3 no ocurrieron mortalidad fetal, por lo que este resultado se debe exclusivamente al significativo aumento de mortalidad fetal en la rama de corticoides del estudio de Liggins. La preeclampsia severa y la eclampsia demandan antihipertensivos, anticonvulsivantes y adelantamiento del parto. Se indicará alguna de las siguientes drogas antihipertensivas: atenolol de 50 a 150 mg por día oral. Acción: bloqueo de los receptores beta. Antagoniza competitivamente la estimulación beta simpática endógena o exógena. Alfa-metildopa 500 a 2000 mg por día oral. Acción: central, disminución de la resistencia periférica. Amlodipina 10 a 40 mg por día oral. Acción: antagonista selectivo del calcio, disminuye la resistencia vascular periférica. Drogas con contraindicación absoluta durante el embarazo. Los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina fueron asociados a graves malformaciones fetales, restricción del crecimiento, hipotensión neonatal prolongada y muerte perinatal, por lo que deben ser usadas únicamente la hipertensión postparto persistente. Enalapril vía oral de 5 a 30 mg por día. Anticonvulsivante. El sulfato de magnesio es la droga de elección para prevenir las convulsiones en mujeres con preeclampsia. No trata la hipertensión, es solo un anticonvulsivante que trata y previene las convulsiones y que actúa sobre la corteza cerebral. Tiene efecto sobre la inhibición presináptica y mioneural y es un vasodilatador periférico. Su administración es por vía intravenosa o intramuscular. La dosis de carga o ataque por vía intravenosa es de 4 a 6 gramos diluido en 100 ml de dextrosa al 5%, administrado en 15 a 20 minutos. A continuación, la dosis de mantenimiento por infusión intravenosa comienza con 2 gramos por hora, diluida en 100 ml de solución. Luego mantener la infusión aproximadamente a 1 gramo por hora a 7 gotas por minuto o 21 microgramos por minuto, según la magnesemia controlada cada 4 a 6 horas. Ajustar la infusión a niveles entre 4 y 7 equivalentes por litro. Efectuar estricto control de la eventual disminución de reflejo patelar, de la diuresis o liguria y del ritmo respiratorio. Bradipnea y cardíaco materno y fetal. El tratamiento con sulfato de magnesio debe continuar por lo menos 24 horas luego de haber desaparecido los síntomas de agravamiento o hasta que la indicación que motivó su utilización haya cesado. Crisis hipertensiva o retirado 24 horas después del parto. Figura 9.2. En esta figura 9.2 se muestra la prevención y tratamiento de las convulsiones con sulfato de magnesio. Con una dosis inicial de ataque de sulfato de magnesio de 4 a 6 gramos en 10 mililitros de dextrosa al 5% intravenosa en 15 a 20 minutos. Preeclampsia severa, síndrome de HELLP y eclampsia. A los 0 minutos y a los 20 minutos dosis de mantenimiento. Infusión intravenosa de 1 a 3 gramos por hora en 100 mililitros de dextrosa al 5%. Ajustar según la magnesemia cada 4 a 6 horas y o signos clínicos 1 gramo por hora igual a 7 gotas por minuto o 21 microgotas.
suspender la infusión 24 horas después de la desaparición de las causas que motivaron su uso, o inmediatamente si hay ausencia de reflejo patelar, frecuencia respiratoria menor de 12 por minuto, diuresis menor de 60 mililitros por hora, nivel plasmático de sulfato de magnesio mayor de 7 equivalentes por litro. Antídoto: gluconato de calcio, 1 gramo intravenoso. En los casos de cesárea electiva, la droga se debe administrar 2 horas antes del procedimiento y debe continuar durante la cirugía. Cuando una paciente presenta signos y o síntomas de toxicidad por magnesio, se debe interrumpir inmediatamente su administración, administrar 1 gramo de gluconato de calcio por vía intravenosa, mantener una vía aérea libre y administrar oxígeno, efectuar ECG, probabilidad de arritmias, administrar diuréticos. Un importante ensayo clínico aleatorizado The Eclampsia Trial Collaborative Group de 1995 que incluyó 1.687 mujeres con eclampsia y que fueron aleatorizadas al tratamiento con sulfato de magnesio, N igual a 453 versus diazepam, N igual a 452, mostró que en las mujeres del grupo tratado con sulfato de magnesio la incidencia de convulsiones recurrentes fue 50% menor que las tratadas con diazepam. Las muertes maternas también fueron menores en el grupo de sulfato de magnesio, aunque la diferencia no fue estadísticamente significativa. La morbilidad materno-fetal y el número de partos inducidos o de cesáreas fue similar en ambos grupos. Por lo tanto, la droga de elección es el sulfato de magnesio y solo se debe recurrir al diazepam para prevenir o tratar las convulsiones en caso de que por algún motivo excepcional no se cuente con sulfato de magnesio. La dosis de diazepam es bolo intravenoso lento de 40 miligramos seguido de infusión intravenosa de 10 miligramos por hora. Seguimiento. Si la tensión arterial continúa en ascenso a pesar de las medidas terapéuticas impuestas y o se agregan síntomas clínicos como cefalea, disturbios visuales, irritabilidad, se deben seguir las normas para tratamiento de la emergencia hipertensiva. Véase más adelante. Para la interrupción del embarazo se deben seguir las siguientes pautas. Antes de la interrupción: control del crecimiento fetal, de la edad gestacional, de la madurez pulmonar y de la vitalidad fetal. El diagnóstico de madurez pulmonar del feto debe asegurarse antes de la interrupción del embarazo. Para ello, pueden utilizarse tanto pruebas de laboratorio como el grado de madurez placentaria observado en la ecografía. Ver capítulo 5. La vitalidad fetal puede ser evaluada mediante el análisis de las ondas de velocidad de flujo, un aumento del pico sistólico y una disminución del flujo de fin de la diástole indican un incremento de la resistencia de los vasos explorados uteroplacentarios y umbilical, y por ende compromiso de la vitalidad fetal. Indicaciones para la interrupción del embarazo. En los cuadros severos, sea por compromiso materno o fetal, las indicaciones para interrupción son síndrome hipertensivo incontrolable, signos de sufrimiento fetal, restricción del crecimiento fetal grave, eclampsia. Es evidente que esta conducta contempla tanto a la madre como al feto, ya que aunque el feto no demuestre ningún deterioro, la imposibilidad de controlar el cuadro materno será motivo de interrupción de la gestación y de la misma manera, si el feto manifiesta signos de sufrimiento agudo o crónico. Aunque el cuadro clínico materno esté controlado, también se debe interrumpir el embarazo al alcanzar en lo posible la madurez fetal antes de que se produzca la muerte intrauterina. No se interrumpirá la gestación sistemáticamente ante una emergencia hipertensiva o una eclampsia. Estos cuadros están indicando una gran severidad del síndrome preeclámptico y en un tiempo perentorio el embarazo deberá ser interrumpido, pero previamente es necesario medicar a la madre, equilibrarla desde el punto de vista hemodinámico e hidroelectrolítico, valorar la salud y maduración fetales. Además, se deben garantizar las mejores condiciones de recepción neonatal y atención materna antes de proceder a la interrupción.
Vía del parto. Dependerá de la severidad del cuadro hipertensivo, la situación obstétrica y del grado de sufrimiento fetal y o restricción del crecimiento. En los casos de hipertensión leve o moderada no existe ninguna contraindicación para la inducción y para el parto vaginal, excepto indicación obstétrica de un parto operatorio. Se puede madurar el cuello antes de comenzar la inducción con oxitocina. En los casos de hipertensión severa, la vía del parto dependerá del grado de sufrimiento fetal y de restricción de su crecimiento intrauterino. Si el feto se encuentra muy comprometido, se prefiere el parto operatorio por cesárea abdominal. En caso de elegir la vía vaginal, se debe efectuar monitoreo fetal intraparto y ante la menor dificultad en el avance del trabajo de parto y o signos de sufrimiento fetal, se debe optar por la cesárea. Anestesia. Se prefiere la anestesia general para las hipertensiones severas y las eclampsias. En cambio, en la hipertensión leve o moderada, puede utilizarse el bloqueo peridural, evitando las hipotensiones bruscas y administrando la dosis en forma fraccionada por medio de un catéter. El bloqueo peridural está contraindicado cuando hay trombocitopenia y coagulopatías. Puerperio. La cura no es inmediata y durante las primeras horas de puerperio se pueden presentar severas complicaciones. Por lo tanto, se debe continuar con un control estricto de la presión arterial, del ingreso de fluidos y de la diuresis. Recordar que en el tratamiento preparto recibieron considerables cantidades de líquidos, inducción con oxitocina, administración de sulfato de magnesio, etc. En el puerperio se produce la movilización de los líquidos del espacio extravascular hacia el intravascular. Como consecuencia de ello, aumenta el riesgo de edema de pulmón y aumento de la presión arterial. Como el riesgo potencial de los antihipertensivos sobre la perfusión placentaria y sobre el feto han desaparecido al producirse el parto, si la TA no se controla, se puede usar hidralazina intravenosa o dosis de 10 a 25 miligramos intramuscular cada 4 a 6 horas. También se puede usar el labetalol oral y los diuréticos, que son beneficiosos para la hipertensión y para el edema. Se debe mantener el tratamiento hipertensivo mientras la TA sistólica sea mayor o igual a 155 milímetros de mercurio y la diastólica mayor o igual a 105 milímetros de mercurio. Se debe suspender la medicación 48 horas después de haber logrado los niveles de presión arterial deseados. Un programa de educación para hipertensas de los Estados Unidos en Norteamérica, High Blood Pressure Education Program 2000, sugirieron que toda mujer que haya desarrollado una preeclampsia o eclampsia debe ser rigurosamente evaluada en el primer mes posparto y aconsejada sobre sus futuros embarazos por el riesgo aumentado de repetir el trastorno hipertensivo y riesgos potenciales de enfermedades cardiovasculares. De por vida. Tratamiento de la eclampsia. Asegurar la permeabilidad de la vía aérea, evitar la mordedura de la lengua, aspirar la faringe, administrar oxígeno. Extraer sangre para estudio de laboratorio y muestra de orina. Medir diuresis, para ello colocar una sonda de Foley. Limitar la administración de fluidos intravenosos. Administrar sulfato de magnesio. Administrar medicación antihipertensiva intravenosa. Control de las convulsiones. Con un bolo lento endovenoso de 4 a 6 gramos de sulfato de magnesio diluido en 10 centímetros cúbicos de solución dextrosada al 5%. Continuar con una infusión de 24 gramos de sulfato de magnesio en 500 centímetros cúbicos de solución dextrosada al 5%, 7 a 14 gotas por minuto. Si las convulsiones se repiten en el término de 2 horas, se puede repetir un bolo intravenoso diluido en la dosis antes referida. Medicaciones alternativas para el tratamiento de las convulsiones. Tiopental sódico. 250 miligramos diluidos por vía intravenosa lento. Diazepam, 100 miligramos en 500 centímetros cúbicos de solución dextrosada al 5%, a 5 a 7 gotas por minuto.
También puede efectuarse un bolo intravenoso lento de 40 miligramos. Es un gran depresor respiratorio fetal y materno. Si además del cuadro convulsivo se presentan cifras elevadas de presión arterial, administrar en forma conjunta una medicación hipotensora por vía parenteral. Se recomienda el uso de hidralazina con presión arterial mayor o igual a 160/105 milímetros de mercurio o más, con el objeto de prevenir la hemorragia cerebral. Hidralazina. Acción. Vasodilatador arterial que bloquea la entrada de calcio a la célula. Relajación del músculo liso de la capa media arterial. Vía de administración intravenosa o intramuscular. Dosis de 5 a 10 miligramos por vía intravenosa en bolo lento y luego continuar con 5 a 10 miligramos cada 20 minutos. Diluir la ampolla en 10 centímetros cúbicos de solución dextrosada hasta alcanzar una dosis total de 40 miligramos o una respuesta satisfactoria. Disminución de la presión arterial diastólica a 90 a 100 milímetros de mercurio. Continuar con la dosis efectiva alcanzada a las 6 horas. Dosis de mantenimiento. Es la dosis de ataque con la que se obtuvo una respuesta favorable. Otra droga antihipertensiva que también puede ser usada en la crisis o en la eclampsia es el labetalol, comenzando con un bolo intravenoso de 20 miligramos. Si esta dosis no es efectiva en 10 minutos, seguir con 40 miligramos, 10 minutos y 80 miligramos y continuar así hasta lograr los efectos deseados, pero no sobrepasar de una dosis total de 220 miligramos. Labetalol. Acción. Bloqueo no selectivo de los receptores beta y alfa 1. No disminuye el gasto cardíaco y reduce la resistencia vascular periférica sin reducir el flujo sanguíneo. Vía de administración oral e intravenoso. Complican el pronóstico. Edema pulmonar, pulso débil y rápido. Estertores pulmonares, caída de la tensión arterial, coma prolongado, signo de foco, hemorragia cerebral. Insuficiencia renal, disminución del gasto urinario, menos de 100 mililitros en 4 horas. Emergencia hipertensiva. Es el aumento brusco de las cifras tensionales acompañadas de sintomatología clínica, cefalea intensa, escotomas, visión borrosa, fotopsias, acúfanos, reflejos osteotendinosos aumentados y epigastralgia. Habitualmente sucede en una hipertensión previa a la gestación. Son varias las drogas a utilizar, pero es preciso evitar una hipotensión súbita que puede ser deletérea para el feto. Clonidina. Acción alfa-simpático-mimética. Vías de administración oral, intramuscular e intravenosa. Por vía intravenosa se comienza con un bolo de 0,15 miligramos lento y se continúa con 0,75 miligramos en 500 centímetros cúbicos de solución dextrosada a 7 gotas por minuto. Nifedipina. Acción. Bloqueante de los canales de calcio. Vía de administración oral o sublingual. Dosis 10 miligramos que puede ser repetida en 30 minutos hasta 20 a 40 miligramos por día. La emergencia hipertensiva y o la eclampsia son los cuadros clínicos más graves del síndrome de hipertensión gestacional. El diagnóstico y las medidas oportunas ayudan en parte a evitar su impacto más grave, la muerte materna. Prevención. Los cuidados preconcepcionales y el control prenatal precoz, periódico y completo ayudan a remover o controlar algunos factores de riesgo que se asocian con el desarrollo de la hipertensión. La embarazada fumadora no sería proclive a desarrollar hipertensión, pero aquella que sí lo hace siendo fumadora tiene un peor pronóstico. Las madres con nivel socioeconómico bajo y educación deficitaria, menos de 6 años de estudio, registran mayor incidencia de esta enfermedad y constituyen un grupo de riesgo.
Las mujeres obesas con altos valores de colesterol plasmático y más aún con antecedentes familiares de hipertensión merecen un control más estricto. Las dietas con aceite rico en ácidos grasos marinos como suplemento actuarían mejorando la relación de prostaxiclina tromboxano A2 y reduciendo la viscosidad sanguínea. Y también reducirían la tensión arterial, mejorando el flujo útero-placentario. La suplementación de la dieta con calcio en comunidades con baja ingesta podría provocar una reducción modesta de la hipertensión en mujeres con alto riesgo de hipertensión gestacional, pero se requiere de más investigaciones para determinar la dosis óptima. Anteriormente, en 1997, en un estudio en 4.589 nulíparas sanas, doble ciego, con suplementación de 2 gramos de calcio diario versus placebo, encontraron que la suplementación no previene ninguno de los trastornos hipertensivos del embarazo, incluyendo la hipertensión gestacional o la preeclampsia. La administración diaria de bajas dosis de aspirina de 50 a 150 miligramos por día durante el tercer trimestre de la gestación reduciría la incidencia de preeclampsia en pacientes con alto riesgo. En las embarazadas con bajo y moderado riesgo no proporciona beneficios. Varios estudios multicéntricos randomizados realizados en mujeres de alto y bajo riesgo con bajas dosis de aspirina encontraron que es inefectiva en prevenir la preeclampsia. Chappell realizó el primer estudio con antioxidantes, vitaminas C y E, incluyendo a 283 mujeres con riesgo de preeclampsia entre las 18 y 22 semanas de gestación, asignándolas al grupo tratado con antioxidante y al grupo control con placebo. Encontró que la terapia con antioxidante redujo significativamente la incidencia de preeclampsia por el mecanismo de reducción de la activación de las células endoteliales, pero concluye que antes de ser incorporados a la práctica, estos resultados deben ser corroborados con estudios con mayor número de casos. Predicción. La multiplicidad de formas clínicas en que se presenta el síndrome y la ausencia de signos precoces impiden predecir su desencadenamiento, en especial si el control prenatal es deficiente. Varios investigadores trataron de encontrar predictores tempranos de los trastornos hipertensivos usando múltiples marcadores biofísicos y biológicos, entre ellos los test de infusión de angiotensina 2, rollover test, ácido úrico elevado en sangre materna, alteración en el metabolismo del calcio, velocimetría Doppler, excreción urinaria de calicreína, fibronectina, etc. Ninguno de ellos tuvo una sensibilidad mayor del 35%. Son poco confiables y algunos costosos. Hasta el momento no existe una prueba de tamizaje, screening confiable y económica predictora de la preeclampsia. Resumen. Estados hipertensivos del embarazo. La hipertensión arterial es una de las principales causas de restricción del crecimiento fetal, prematurez y mortalidad perinatal y figura además entre las principales causas de muerte materna. En los embarazos normales se observa una vasodilatación de las arterias espiraladas de hasta 4 veces su calibre, lo cual disminuye la resistencia periférica y favorece la perfusión del espacio intervelloso. Responsable de este fenómeno es la invasión trofoblástica que finaliza en la semana 20 a 21 de gestación y que digiere la capa musculoesquelética vascular, evitando la acción de los agentes vasopresores. Durante la preeclampsia, la segunda onda de migración trofoblástica no se produce y debido a esto persiste la capa musculoesquelética disminuyendo el calibre de los vasos y dando lugar a la aparición de placas ateromatosas por enlentecimiento del flujo circulatorio. Esta parálisis de la migración trofoblástica podría estar mediada por el sistema inmune materno. Hay una expansión inapropiada del volumen plasmático, una sensibilidad aumentada a la angiotensina 2, una ruptura
del balance prostaciclina-tromboxano, una activación extemporánea de los mecanismos de la coagulación con una resultante final, la disminución de la perfusión multiorgánica. Se define hipertensión gestacional a la aparición después de la semana 20 del embarazo de una cifra de tensión arterial diastólica de 90 milímetros de mercurio o más y 140 milímetros de mercurio de TA sistólica o más en dos tomas con una diferencia de 4 a 6 horas o un solo registro de una TA diastólica de 110 milímetros de mercurio. Si la disfunción renal se ha producido, aparecerán en la orina grandes cantidades de proteínas y en especial de albúmina. Sin embargo, hay que señalar que la lesión glomerular se produce tarde en el curso de una hipertensión gestacional. Por ende, la proteinuria puede ser un signo tardío. Factores de riesgo. Nuliparidad, adolescencia, edad mayor de 35 años, embarazo múltiple, obesidad, historia familiar de preeclampsia, eclampsia. Preeclampsia en embarazos anteriores, arterias uterinas anormales entre las 18 a 24 semanas por estudio Doppler. Diabetes mellitus pregestacional, presencia de trombofilias, enfermedad renal crónica, enfermedades autoinmunes. Clasificación. Hipertensión gestacional. Es la hipertensión diagnosticada por primera vez después de las 20 semanas, sin proteinuria. Las cifras de tensión arterial retornan a la normalidad antes de las 12 semanas postparto. Preeclampsia. Hipertensión diagnosticada después de las 20 semanas del embarazo. Se acompaña de proteinuria. Ambas desaparecen en el postparto. La presencia de cefaleas, alteraciones visuales y dolor epigástrico son signos premonitores de eclampsia. La persistencia de proteinuria de 2 cruces o mayor o la excreción de 2 gramos o más en orina de 24 horas indica un cuadro de preeclampsia severa. Eclampsia es la presencia de convulsiones en pacientes preeclámpticas que no pueden ser atribuidas a otra causa. Preeclampsia sobreimpuesta a hipertensión crónica. Es la aparición de proteinuria sobre un proceso hipertensivo crónico no proteinúrico luego de las 20 semanas de embarazo y que desaparece después del parto. Hipertensión crónica. Es la elevación de la presión arterial antes del embarazo o antes de las 20 semanas. Las cifras tensionales permanecen elevadas después de la 12ª semana postparto. Principios para el tratamiento. Hipertensión moderada en el embarazo, 140 a 159 milímetros de mercurio de sistólica y 90 a 109 milímetros de mercurio de diastólica, y severa de 160/110 o más. Se trata con drogas cuando la tensión arterial es severa, igual o mayor a 160/110 milímetros de mercurio, debido a que estas cifras están cerca de los límites en que comienzan los daños en la vasculatura cerebral. Manejo y tratamiento de la hipertensión moderada. Control semanal en alto riesgo. Disminución de la actividad física en su domicilio. Pruebas de laboratorio. Control de la vitalidad y crecimiento fetal. No inducción electiva del parto. Manejo y tratamiento de la hipertensión severa. Hospitalización. Sulfato de magnesio intravenoso o intramuscular. Dosis de ataque. Bolo intravenoso lento. De 15 a 20 minutos. 4 a 6 gramos diluido en 100 mililitros de dextrosa al 5%. Continuando con infusión de 2 gramos por hora, 100 mililitros, y luego mantener infusión de 1 gramo por hora a 7 gotas por minuto o 21 microgramos por minuto, ajustando según nivel de magnesemia. Si la tensión arterial no desciende con el reposo, indicar algunas de las siguientes drogas. Atenolol de 50 a 150 miligramos por día, alfa-metildopa 500 a 2000 miligramos por día, amlodipina de 10 a 40 miligramos por día. Los pacientes con hipertensión gestacional permanecen en el hospital, ya que el riesgo de convulsiones no ha desaparecido. Por el tratamiento con hipotensores.
Emergencia hipertensiva. Es el aumento brusco de las cifras tensionales acompañadas de sintomatología clínica, cefalea intensa, escotomas, visión borrosa, fotopsias, acúfenos, reflejos osteotendinosos aumentados y epigastralgia. Habitualmente sucede en una hipertensión previa a la gestación. Son varias las drogas a utilizar. Evitar la hipotensión súbita que puede ser deletérea para el feto. Clonidina. Se comienza con un bolo de 0,15 miligramos lento por vía intravenosa y luego se continúa con 0,75 miligramos en 500 centímetros de solución dextrosada a 7 gotas por minuto. Hidralazina. Es la droga con la que se tiene más experiencia. Su efectividad disminuye en las pacientes con hipertensión previa. Dosis de ataque: 5 miligramos en bolo lento intravenoso. Diluir la ampolla de 20 miligramos en 10 centímetros cúbicos de solución dextrosada. Aguardar 15 a 20 minutos. Si la tensión no disminuyó, agregar 5 a 10 miligramos a intervalos de 20 minutos hasta una dosis máxima de 40 miligramos. Dosis de mantenimiento. Es la dosis de ataque con la que se obtuvo una respuesta favorable. La emergencia hipertensiva y o la eclampsia son los cuadros clínicos más graves del síndrome de hipertensión gestacional. Prevención. Los cuidados preconcepcionales y el control prenatal precoz y periódico ayudan a remover algunos factores de riesgo que se asocian con el desarrollo de la hipertensión. Las mujeres obesas con altos valores de colesterol plasmático y más aún con antecedentes familiares de hipertensión merecen un control más estricto. La educación deficitaria menos de 6 años de estudio también se asocia con la aparición y la producción de hipertensión gestacional. Las dietas con aceite rico en ácidos grasos marinos como suplemento actuarían mejorando la relación prostaciclina-tombroxano A2 y reduciendo la viscosidad sanguínea, y también reducirían la tensión arterial, mejorando el flujo útero-placentario. La suplementación de la dieta con calcio podría provocar una reducción modesta de la hipertensión en mujeres con alto riesgo de hipertensión gestacional y en comunidades con dietas bajas en calcio. La administración diaria de bajas dosis de aspirina 50 a 150 miligramos por día durante el tercer trimestre del embarazo reduce la incidencia de preeclampsia en pacientes con alto riesgo. En las embarazadas con bajo y moderado riesgo no proporciona beneficios. Hipertensión arterial crónica y embarazo. La hipertensión crónica es una elevación de la presión arterial encontrada antes de la 20ª semana de gestación o en los intervalos intergenésicos y que persiste indefinidamente después del parto. Cuando el hallazgo se hace en el intervalo intergenésico, debe documentarse bien una historia clínica que verifique si la elevación de la presión sanguínea persiste. Después de un intervalo de 6 horas en 140 milímetros de mercurio o más de valores sistólicos y 90 milímetros de mercurio o más de valores diastólicos. Hipertensión crónica. Es la hipertensión que se detecta antes de la gestación o antes de la 20ª semana y que persiste 6 o más semanas después del parto. Puede ser causada por hipertensión esencial, coartación de aorta, síndrome de Cushing, feocromocitoma y síndrome de Cohn. Enfermedad renal crónica. Es aquella que aparece con proteinuria de la gestación o antes de las 20 semanas, con enfermedad renal crónica conocida a cualquier edad gestacional que persiste a las 6 o más semanas del puerperio o que es ortostática intermitente. Pielonefritis crónica, enfermedad poliquística renal, síndrome nefrótico. Puede evolucionar con hipertensión o sin esta. Hipertensión crónica más preeclampsia sobreagregada es aquella hipertensión crónica en la cual aparecen proteinuria y lesiones renales concomitantes. Hipertensión y o proteinuria en el embarazo no clasificadas son aquellas que aparecen en la primera consulta después de 20 semanas de gestación. Hipertensión y o proteinuria preexistentes o crónicas desarrolladas.
durante el embarazo, en una edad gestacional incierta, pero clínicamente mayor de 20 semanas, o en pacientes con historia clínica incompleta. Su diagnóstico se confirma después del parto. Definiciones y curso clínico. La hipertensión esencial se define como la elevación de la presión arterial sin ninguna causa reconocible. Esta definición deja entrever la posibilidad de diagnosticar como tal casos incompletamente estudiados. En ausencia de preeclampsia, el diagnóstico de enfermedad vascular hipertensiva es el más probable en multíparas con hipertensión y sin proteinuria, ni edema generalizado. Generalmente no se encuentran signos, pero cuando aparecen son más frecuentes las alteraciones retinianas como angioesclerosis y muy ocasionalmente exudados y hemorragias. Con menor frecuencia puede encontrarse hipertrofia cardíaca. El pronóstico es bueno si se tiene en cuenta que alrededor del 85% de las madres tolera bien el embarazo sin agravamiento de la hipertensión. El 15% restante corresponde a aquellos casos con alteraciones retinianas cardíacas o renales o con hipertensión proteinúrica sobreagregada. El pronóstico fetal guarda relación con los niveles de hipertensión y o con la agravación del cuadro. Existe un mayor riesgo de muerte perinatal, parto prematuro y abruptio placentae en la madre hipertensa que en la normotensa, y además estos riesgos se elevan cuando se agrega a la hipertensión el síndrome de preeclampsia-eclampsia. Para la mejor comprensión y manejo del cuadro de la enfermedad es útil establecer las siguientes precisiones. 1. Cuando la hipertensión se asocian hipertrofia cardíaca y o alteraciones electrocardiográficas, el pronóstico es grave, ya que la insuficiencia cardíaca constituye la causa más común de muerte materna. 2. Las alteraciones de la función renal son de muy mal pronóstico materno y fetal. Se han descrito casos de hipertensión acelerada o maligna con muerte materna cuando la madre pierde peso, no concentra la orina y la depuración de urea cae a niveles progresivamente menores del 70%, llevándola rápidamente a la acidosis urémica. 3. Si existe el antecedente de un embarazo anterior en el cual hubo hipertensión con preeclampsia sobreagregada, el pronóstico de un nuevo embarazo es particularmente grave, ya que la proporción de recurrencia del cuadro toxémico es mayor del 70%. Epidemiología. Los factores de riesgo de hipertensión arterial son la edad materna, ya que es más frecuente en mujeres cuyos embarazos ocurren durante la tercera década de la vida. La multiparidad, que ha sido considerada importante hasta el punto de afirmar que cuando se plantea el diagnóstico de preeclampsia eclampsia en una gran multípara. Lo más probable es que corresponda a un cuadro toxémico sobreagregado, a una hipertensión crónica. La obesidad es un factor de riesgo importante. Si se tiene en cuenta que aproximadamente una cuarta parte de las mujeres que presentan un peso de 80 kilogramos o más al comienzo del embarazo ya tienen hipertensión arterial. Finalmente, los antecedentes familiares de hipertensión han sido invocados repetidamente como factores de riesgo, llegándose incluso a mencionar factores genéticos. Complicaciones. La mayoría de las madres hipertensas toleran bien el embarazo. Sin embargo, cuando las complicaciones se presentan, son generalmente graves y aumentan tanto la mortalidad perinatal como la mortalidad materna. Efectos sobre el feto y el neonato. El riesgo perinatal aumenta cuando ocurre un desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta o cuando se sobreagrega a la hipertensión preexistente el síndrome de preeclampsia-eclampsia. Abruptio placentae. Aproximadamente las 2/3 partes de los casos severos de desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta ocurren en mujeres con enfermedad vascular hipertensiva. La frecuencia de esta complicación cuando la enfermedad hipertensiva es leve o moderada es más baja que en la severa. Accidente cerebral vascular hemorrágico. Algunos autores afirman que esta complicación es más frecuente en la hipertensión crónica que en la preeclampsia debido a que los vasos arteriales pueden presentar cambios degenerativos y a que la presión arterial es generalmente más alta. Tratamiento.
Se realizará en consulta con el clínico cardiólogo. Estará orientado hacia la prevención de complicaciones materno-fetales y el control de la hipertensión arterial de acuerdo con la severidad del cuadro. Hipertensión leve o moderada cuando la presión arterial diastólica se encuentra entre 90 y 110 milímetros de mercurio. Control prenatal regular cada 2 semanas hasta la semana 36 y luego semanal hasta el término. Terapéutica sintomática, si se la considera indicada. Hipertensión severa. Cuando la presión diastólica es mayor de 110 milímetros de mercurio. Hospitalización inmediata a cualquier edad gestacional con el objeto de 1. Vigilar el estado materno-fetal. 2. Posibilitar el reposo materno. Y 3. Posibilitar un tratamiento controlado. Administración de hipotensores. Como existe vasoespasmo y reducción del volumen sanguíneo, deben preferirse los antihipertensivos vasodilatadores que mantengan tanto el flujo sanguíneo periférico como el placentario. No inducir disminuciones de la presión arterial mayores del 20% de los valores iniciales para evitar una reducción del flujo útero-placentario que comprometa al feto. Interrumpir el embarazo sí. 1. Si la presión arterial permanece por encima de 200 sobre 120 milímetros de mercurio. 2. Se desarrolla una insuficiencia cardíaca progresiva. 3. Se inicia una falla renal aguda. 4. Existe preeclampsia severa o eclampsia sobreagregada. Y 5. Si en casos de madurez fetal se observa detención del crecimiento intrauterino y o compromiso de los indicadores de vitalidad fetal. La interrupción del embarazo se hará con la misma metodología detallada para la preeclampsia. Desaconsejar nuevos embarazos asesorando sobre los métodos contraceptivos adecuados. Resumen de hipertensión arterial crónica y embarazo. La hipertensión crónica implica una elevación de la presión arterial superior a 140 sobre 90 milímetros de mercurio. Se diferencia de la preeclampsia porque se instala antes de la 20ª semana de la gestación o en los intervalos intergenésicos y persiste después del parto. A. Hipertensión crónica. Esencial coartación de la aorta. Síndrome de Cushing, síndrome de Cohn, feocromocitoma. B. Enfermedad renal crónica. Pielonefritis crónica, enfermedad poliquística renal, síndrome nefrótico. C. Hipertensión crónica más hipertensión proteinúrica. Gestacional, preeclampsia, eclampsia sobreagregada. D. Hipertensión y o proteinurias no clasificadas. Definiciones y curso clínico. La hipertensión esencial se describe como la elevación de la presión arterial sin ninguna causa reconocible. Generalmente no se encuentran otros signos, pero cuando aparecen son más frecuentes las alteraciones retinianas, como angioesclerosis y muy ocasionalmente exudados y hemorragias. Con menor frecuencia puede encontrarse hipertrofia cardíaca. El pronóstico materno es bueno. Para el producto existe mayor riesgo de muerte perinatal por parto prematuro o retardo de crecimiento intrauterino. Son factores de riesgo a la edad materna, puesto que es más frecuente en mujeres cuyos embarazos ocurren durante la tercera década de la vida. La multiparidad, la obesidad y los antecedentes familiares de hipertensión. Tratamiento. Administración de hipotensores si la presión arterial diastólica sobrepasa los 110 milímetros de mercurio en consulta con el clínico cardiólogo. Es menester no inducir disminuciones de la presión arterial mayores del 20% de los valores iniciales para evitar una reducción del flujo útero-placentario que comprometa al feto.